Como les explicaron recién, en las nuevas moléculas, una de ellas es el satralizumab, específica, bloquea el receptor de interleuquina 6, está aprobada para los pacientes adultos con neuromielitis óptica, aquaporina 4 positivos. Hay un estudio en curso de farmacoquinesia y eficacia, y también para ver el perfil de seguridad del satralizumab en pacientes pediátricos. Es interesante porque este monoclonal humanizado, que vuelvo a repetir, se dirige a bloquear el receptor de interleuquina 6, en el estudio original en adultos reclutó a algunos adolescentes con neuromielitis óptica aquaporina 4 positivos. Eran por lo menos 7 adolescentes, tanto para la rama placebo como para la rama tratada. Entonces, con ese resultado positivo y la buena tolerabilidad que observaron, directamente, por lo menos creo que en Latinoamérica y en Argentina, satralizumab está aprobado para el paciente pediátrico mayor de 12 años. Por lo tanto, el objetivo de ahora del laboratorio Roche es evaluar la eficacia y tolerabilidad de satralizumab en el niño menor de 11 años. Así que el protocolo reclutaría pacientes de 2 a 11 con un peso corporal de por lo menos 10 kilos, tienen que ser aquaporino 4 positivos, y el objetivo fundamental es ver cómo tolera la medicación, porque no dudamos que va a ser eficaz. El punto es que es la edad, ese grupo etario pediátrico es el que menos frecuentemente vemos pacientes con neuromielitis que sean seropositivos para aquaporina 4. Nuestro hospital está como centro de estudio, yo soy investigadora principal y estamos reclutando. El segundo estudio evalúa la tolerabilidad de farmacoquinesis y farmacodinamia de inebilizumab en neuromielitis óptica. Inebilizumab también está aprobado en el paciente adulto aquaporina 4 positivo. Este estudio no fue probado en ningún protocolo para paciente menor de 18 años, por lo tanto, Horizon está evaluando en este ensayo clínico, recluta pacientes de 2 a 18 años con un diagnóstico reciente y de enfermedad activa de neuromielitis óptica aquaporina 4 positivos. Es abierto, no va a haber un segundo brazo placebo, todos los pacientes van a ser tratados, y al menos se espera poder reclutar un paciente muy pequeño, menor de 6 años, al menos 3 pacientes de 6 a 12 y por lo menos 5 pacientes entre 12 y 18 años. Nuestro hospital también está realizando este estudio. Y finalmente, el tercer estudio se hace con ravulizumab, porque eculizumab, dado que implica, es sumamente efectivo el eculizumab, inhibidor del factor 5 de complemento, pero dado que requiere infusiones cada 15 días, era técnicamente bastante difícil implementar, en adultos es incómodo, en pacientes pediátricos iba a ser muy difícil, por eso se evaluó si la eficacia de ravulizumab era equiparable, ya se demostró en miastenia gravis que es muy, efecto es muy positivo, y también lo es en neuromielitis óptica. Por lo tanto, directamente este estudio de Alexion evalúa el impacto de ravulizumab en pacientes pediátricos con formas de neuromielitis óptica seropositivas para aquaporina 4. También el grupo debe incluir pacientes menores de 18, porque no se ha aprobado en ningún otro estudio clínico, que pesen por lo menos 10 kilos de peso corporal, que tengan confirmada la seropositividad para aquaporina 4, y se estima enrolar al menos 12 pacientes pediátricos. Imaginen que sabemos que baja la prevalencia de seropositividad en pacientes pediátricos para aquaporina 4, por eso en todo el mundo estos son estudios multicéntricos, esperamos realmente poder reclutar ese número de pacientes. Y lleva poco tiempo el protocolo porque recién ha comenzado a reclutar entre abril y mayo del 2020. Eso era todo. Yo quería presentar los 3 protocolos que están en curso. La primera pregunta que tengo es para la doctora Tenenbaum. ¿Cuál es el significado de los trabajos clínicos en pediatría? Obviamente, como padres siempre tenemos nuestra ansiedad de tener la mejor selección y escogencia de tratamientos, pero ¿cuál es el significado de trabajos clínicos, sobre todo para enfermedades raras y sobre todo para enfermedades tan complicadas como las que estamos manejando en el área de pediatría? La pregunta es
absolutamente acertada, porque para algunas enfermedades particulares como las asociadas al espectro anti-MOC aún no tenemos un monoclonal o una molécula que sea ideal como tratamiento preventivo de recaída. Mayoritariamente usamos en los chicos rituximab, porque es la que también mejor funciona aún en el paciente pediátrico con NMO aquaporina 4 positivo, pero sabemos que el mecanismo de acción es distinto en una y otra y no es la misma tasa de éxito que tenemos para MOGAD, la que logramos con rituximab. No solo porque no tenemos buen éxito, sino porque también tenemos dificultad para que aprueben las agencias regulatorias el tratamiento. Como no hay ningún ensayo que formalmente haya aprobado una molécula de tratamiento para MOGAD, es difícil, entonces hay que pelearse con quienes son pagadores de estas terapias para que autoricen los tratamientos. En eso es absolutamente importante contar con la aprobación de moléculas determinadas a partir de estudios clínicos bien hechos que incluyan pacientes pediátricos, o sea, menores de 18, para tener el aval de la investigación médica apoyando una formulación, una molécula específica. Y además porque nos va a dar más seguridad como para probar algunas de estos nuevos tratamientos en el paciente con anticuerpos anti-MOG. Y para el caso de las patologías NMO con o sin anticuerpos, rituximab sigue funcionando y económicamente es una ventaja, como acabo de explicar la doctora, para toda Latinoamérica y Argentina particularmente, que tenemos una crisis económica seria y aún sigue siendo accesible como terapia de mantenimiento preventiva de recaídas. En los casos en que no hay respuesta adecuada y el paciente recae igual, es bastante complicado conseguir que nos aprueben alguna de las 3 moléculas aprobadas en adulto en un paciente menor de 18. Hay que convencerlos de que no tenemos otra opción porque el paciente finalmente se muestra como refractario. Pero para esto va a servir el ensayo que se va a hacer en NMO aquaporina 4 positivo en pacientes menores de 18, nuevamente para tener el aval de la investigación científica, aprobando estas mismas moléculas, no por eficacia, sino para ver cómo la tolera el paciente pediátrico, si hay algún evento adverso no esperado que el niño presente y no ha presentado un adulto. Porque en eficacia el paciente pediátrico responde mejor que el adulto. Para esclerosis múltiple, para neuromielitis óptica es el paciente ideal. La duda siempre la doy como madre y entiendo a los papás de los pacientes y como médicos no quiero que desarrollar ningún efecto adverso que no esperaba o que el paciente no necesitaba. Muchas gracias, doctor Tenenbaum. La próxima pregunta es para el doctor Jiménez y también después del doctor Jiménez, la doctora Reyes. Ustedes están en áreas del mundo donde hay una frecuencia alta de problemas infecciosos, enfermedades tropicales. Muchas de estas medicaciones exponen a los pacientes a reacciones adversas y complicaciones con infecciones. ¿Cuál es la recomendación que ustedes les darían a pacientes que están expuestos a estas drogas, sobre todo las infusiones para inhibidores de complemento o aún con rituximab? Doctor Jiménez. Gracias, Carlos. Sí, básicamente todo tú lo has dicho. En el trópico, en Colombia, hay una serie extensa de infecciones que no se encuentran en otras latitudes. Colombia es un país endémico para tuberculosis, para malaria, para dengue, entre otros. Cada medicamento tiene un perfil de estratificación de riesgo distinto. No vemos mucha infección oportunista con el rituximab. Rituximab básicamente lo único que tiene que descartar uno es la infección por hepatitis B porque hay alto riesgo de reactivación. No vemos con frecuencia reactivación de tuberculosis. Yo de hecho no estratifico pacientes para tuberculosis cuando voy a iniciar rituximab, pero sí sucede con los demás, con la micofenolato, con la satioprina, entre otros. El eculizumab, creo que ya ha sido mencionado también, es un medicamento altamente costoso. Yo solo tengo 2 pacientes con eculizumab y ninguno tiene neuromielitis óptica, son 2 pacientes de miastenia gravis. Ambos están muy bien, obviamente bajo la vacunación previa. Sería lo que tendría que aportar. Básicamente tuberculosis es lo que hacemos
en la cotidianidad, pero haciendo la salvedad de que no lo he notado necesario en rituximab. Muchas gracias, doctor Jiménez. Doctora Reyes. Yo agregaría el punto de vacunación. Yo creo que cuando estamos preparando al paciente para iniciar alguno de estos monoclonales es muy importante hacer preguntas sobre si han recibido vacunación, no solamente contra COVID, sino influenza y todas las infecciones que llegan a ser prevenibles, zóster, hepatitis B, porque esto hace parte del plan de mitigación. Y recordando que dependiendo del monoclonal que vayamos a utilizar, hay unos tiempos para vacunar a estos pacientes, porque la respuesta después de iniciado el medicamento puede verse afectada, atenuada o incluso en algunas personas puede que no exista. Y lo otro es ser muy juiciosos con los seguimientos de laboratorios. Jorge mencionaba que en el caso de la tuberculosis, a mí aún me da un poco de temor porque tenemos mucha tuberculosis multidrogoresistente y esos pacientes desafortunadamente les va muy mal. Entonces, sí sigo haciendo tamización, incluso cuando tienen tuberculosis latente. Empiezo el rituximab, solamente que el primer mes de tratamiento que se le da para la tuberculosis latente se da ese espacio para que no haya interacción con la isoniazida y la rifampicina y aumente el riesgo de falla hepática y eventualmente uno tenga que suspender la medicación. Pero incluso con el grupo de infectólogos hablábamos que ellos se sentirían cómodos empezando los dos medicamentos a la vez si solamente tenemos el riesgo de infección, pero es más por el perfil de hepatotoxicidad de los medicamentos para que no haya un efecto sumatorio. Entonces sí sigo haciendo tamización para tuberculosis, pero es vigilar que no hagan linfopenias, que no hagan hipogamaglobulinemias, que serían puntos de intervenir. O sea, mitigación de riesgos, y en este caso para mí sería vacunación y laboratorios. Muchas gracias. Doctora Barreras, en la práctica clínica frecuentemente encontramos situaciones muy difíciles, sobre todo cuando estamos buscando biomarcadores y el resultado de los biomarcadores son negativos, particularmente en problemas de mielitis o de neuritis óptica o de encefalomielitis, y obviamente cuando buscamos por anticuerpos como aquaporina o como MOG y son negativos, quedamos entonces en la incertidumbre cuál es el mejor manejo. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca del tratamiento empírico con inmunosupresores y las escogencias de inmunosupresores o de estrategias para tratar pacientes donde no tenemos una idea clara cuál es la causa de la enfermedad neuroinflamatoria? Bueno, esa es la pregunta más difícil en la que creo que tenemos que hacer más investigación para seleccionar mejor qué pacientes se van a beneficiar de inmunosupresión y quiénes no. En la práctica, en realidad lo que hacemos es intentar identificar si la persona tiene factores de riesgo para recurrencia de la mielitis o de la neuritis óptica, porque se han descrito en la literatura, como mencionábamos algo en las lecturas que vimos hoy, algunos factores de riesgo para recurrencia. Es decir, por ejemplo, alguien puede tener una mielitis que tiene negativos biomarcadores, pero para neuromielitis o para MOG, pero tiene bandas oligoclonales. Eso nos dice que probablemente esa persona podría tener un riesgo mayor de convertirse en una esclerosis múltiple, aunque no cumple criterios. La literatura se ha movido más hacia tratar este tipo de pacientes con inmunosupresión, con la idea de prevenir la conversión a esclerosis múltiple, pero eso aún no es necesariamente lo que hacen todas las personas. En mi caso particular, yo creo que si uno tiene un paciente que no tiene esos factores de riesgo escritos para recurrencia, en general no los ponemos en inmunosupresión a largo plazo y los observamos. O sea, de todas maneras, esa persona necesita un seguimiento cercano con neurología, repetir las resonancias, asegurarnos de que no haya nada más pasando, pero en la gran mayoría de casos, cuando no hay estos biomarcadores, a veces la enfermedad es monofásica, ocurre una vez y no vuelve a ocurrir, y por lo tanto no vale la pena inmunosuprimir a esta persona de por vida. Hay algunos casos donde hay mielitis o casos de neuritis óptica que se ven como se vería una persona con anticuerpos con aquaporina, pero no tienen los marcadores y tienen recurrencias. Eso es lo que llamamos neuromielitis óptica seronegativa. Y en esos casos igual si usamos inmunosupresión, inclusive en la ausencia
biomarcadores. Como los nuevos medicamentos están aprobados y estudiados en pacientes seropositivos, terminamos usualmente usando el rituximab en esos casos. Muchas gracias, doctora Barreras. Doctora Tenenbaum, la práctica de pediatría es muy importante y sobre todo trabajo de equipo. Nosotros hemos hablado de todas estas medicaciones que son muy buenas para intervenir en el sistema inmune y todo eso, pero no hemos hecho mucho énfasis en el papel tan importante de los programas de rehabilitación. ¿Nos podría dar su opinión acerca de la importancia de los procesos de rehabilitación en el futuro para después, sobre todo cuando pasa la fase aguda de la neuroinflamación? Por suerte trabajo con una población de pacientes, el pediátrico, que tiene una capacidad de reparación increíble. Mucho más si uno le suma que somos muy agresivos en el tratamiento agudo. Y como explicaron las colegas, rápidamente empezamos recambio plasmático, porque el chico tiene que egresar del primer evento de esa internación funcionalmente como estaba antes de tener el evento. Así que si tenía una mielitis no se va del hospital hasta que no camine de nuevo. Si tenía una neuritis óptica no paro de seguir los recambios hasta que no recupere la mejor agudeza visual posible. Y lo mismo con el control esfinteriano. Es gravísimo dejar el riesgo a un chico con vejiga neurogénica para toda su vida. Entonces, sumado a que somos muy agresivos y que los chicos recuperan, logramos finalmente una muy buena recuperación, es que cada vez hago menos derivación a centros de rehabilitación. Sigue habiendo un porcentaje de chicos de parcial recuperación que requieren, evidentemente, rehabilitación neuromotora. Para eso, en mi hospital es de agudos, es un hospital abierto a la comunidad, pero no tenemos centros de rehabilitación. Sería imposible para nosotros, es un hospital que hace trasplantes de diferentes órganos, tiene 5 terapias intensivas, es un hospital de agudo. Entonces tratamos de derivar afuera del hospital, dentro del domicilio, de la localidad donde vive el paciente, a centros de rehabilitación neuromotora, para que sean por lo menos transitorios, hasta que recupere finalmente el resto de su capacidad funcional. Y trabajamos por eso muy de cerca con neuroortopedia, con el servicio que tenemos en el hospital, para también indicarles, digamos, cuál sería el programa de rehabilitación a realizar en su comunidad, y ver si es necesario aplicar otras técnicas como puede ser Botox, etcétera, con diferentes otras herramientas neuromotoras. Y también trabajamos con el equipo de oftalmología del hospital para el seguimiento de los chicos que quedan con algún grado de reducción visual, para el seguimiento con OCT y para ver qué herramientas pueden administrarles para mejorar el desempeño visual en etapa escolar. Todos los pacientes que seguimos están en etapa escolar. Así que es fundamental que puedan aprovechar esta etapa de su capacitación con todas sus funciones mentales, visuales y motoras óptimas. Claro que es un capítulo importantísimo. Y sé que en muchas comunidades de Latinoamérica no tenemos este recurso. No tenemos centros capacitados para hacer rehabilitación con las diferentes subespecialidades para el paciente pediátrico, lo cual es una pena. Muchas gracias. Antes que concluyamos la discusión, hablando de sueños para el futuro y de pensar qué podemos hacer en el futuro, digamos que los grandes contribuyentes de una fundación ideal sería que Elon Musk y Bezos proveyeran millones de dólares a investigación. Digamos que nos van a dar $500,000. ¿En qué idea o cuál sería o cómo escribiría la idea para investigar con esos $500,000 para hacer en Buenos Aires? Bueno, primero pondría en todos los hospitales públicos la posibilidad del recurso de laboratorio de alta tecnología, que no lo tengo en este momento, para poder hacer el Live Cell-Based Assay para Aquaporina 4, para MOG, para NMDA y para todo el panel de anticuerpos de superficie neuronal, que es lo que conocemos. Pondría otro tanto para equipar algunos centros de rehabilitación en provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del interior para desarrollar grupos de rehabilitación. Y el resto lo pondría para desarrollar la búsqueda de nuevos autoanticuerpos.
Así que para eso incitaría a todos los colegas de todo el país, neuropediatras, a tomar muestras de líquido y suero de cuanto paciente ingrese con un evento agudo, para mandarlo a un centro unificado, un laboratorio que pagaría Elon Musk, por ejemplo, donde tendría todo un panel de investigadores trabajando en la búsqueda de nuevos anticuerpos. Porque estoy segura que hace unos años no teníamos ninguno. Hace menos años apareció Acoporina 4, gracias a Wanda Lennon. Después aparece el MOG y tenemos todavía un subgrupo enorme de doble cero negativo para todo. DEM, para neuropatía óptica, para mielitis. Probablemente en 10 años estemos hablando de otros subtipos de enfermedades porque hemos encontrado el biomarcador específico. Pero esa es mi ilusión, digamos, tener un laboratorio para mí que pague Elon Musk, en el que podamos encontrar autoanticuerpos, o que banque por lo menos el envío de muestras a un centro, a un laboratorio especializado que esté trabajando en esto. Le mandamos muestras de todo el mundo, que centralice las muestras de todo primer evento en paciente prepuberal, en el paciente adolescente y en el adulto joven. Y estoy segura que vamos a encontrar marcadores. Muchas gracias, doctor Tenenbaum. Doctora Reyes, ¿qué haría con $500,000 en el proyecto de investigación donde usted está? El repositorio, primero para capturar esas muestras, porque también tú me hacías la pregunta sobre cómo hacemos mitigación de riesgo en infecciones, y yo creo que tenemos la oportunidad aquí de investigar esa interacción entre nuestros factores infecciosos locales con ese desarrollo de autoinmunidad. Entonces creo que sería para esos dos proyectos. Doctora Barreras. Ella ya los tiene. Tengo bastante menos que esa cantidad y no puedo. Bueno, yo creo que es importante intentar contestar esa pregunta de después del momento inicial, quién se beneficia, quién va a recurrir y tener una presentación que se beneficie de inmunosupresión y cuál es esa mejor inmunosupresión en esos escenarios donde no tenemos biomarcadores. Y aunque ha habido estudios, la mayoría retrospectivos o pequeños que sugieren ciertos factores clínicos, en realidad lo que hay es distintos grupos de investigación estudiando una cosa pequeña en pocos pacientes que de pronto puede o no aumentar el riesgo. Sería bueno integrar todos esos esfuerzos para entender mejor la enfermedad como un todo. Entonces quizás sería un estudio longitudinal de todos los pacientes que lleguen con un evento agudo, con muestras no solo de líquido cefalorraquídeo, pero de sangre, de pronto de materia fecal, de orina, y establecer algo que integre los parámetros genéticos de exposiciones previas a patógenos y de los factores clínicos, y que al final tengamos un mejor entendimiento de quién va a ser ese paciente en el tiempo, al que le va bien, al que le va mal y al que se beneficia de inmunosupresión. Ustedes me van a hacer la misma pregunta a mí, entonces Sí. yo voy a ayudar a eso, pero también ayudaría a invertir en educar la nueva generación de clínicos que estén interesados en enfermedades raras. Desafortunadamente es importante tener en cuenta, o afortunadamente es importante tener en cuenta, que la nueva generación tiene que ser educada. Desafortunadamente el impacto de los problemas de salud pública ha sido tan grande que hay una gran desilusión en la nueva generación de clínicos y de investigadores para enfocarse a problemas raros por la parte de la falta de soporte económico, financiero para educación, entrenamiento y sobre todo para poder educar y tener más material en el futuro para resolver estos problemas y sobre todo para poder ayudarle a los pacientes y las familias. Educación es una parte que yo pienso que es importante. Esperemos que los sueños y las ilusiones funcionen en el futuro. De todas maneras, muchas gracias a todos ustedes por participar y doctora Tenenbaum, muchas gracias. Doctora Reyes Barreras, doctor Jiménez, muchas gracias por participar, y a la doctora Valencia en Arizona también muchas gracias por participar en la reunión.